ser de muchísimo interés para todas. Ella es catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además, ejerce las funciones de coordinadora del área de Filosofía del Derecho y ha sido coordinadora del programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas durante el curso 2021-2022. Además, es presidenta de la Asociación Española de Hispanismo Filosófico, así como directora de la revista Hispanismo Filosófico, Historia del Pensamiento Iberoamericano desde el 2017. Desde el 2020 es miembro de la Comisión Ética Judicial en el Consejo General del Poder Judicial, miembro de la Asociación Española de Hispanismo Filosófico desde el 95 y de la Asociación Española de Alexander von Humboldt desde el 2001. Académica, correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid desde el 2006. En el 2013 consiguió el título de profesora Jean Monnet, habiendo obtenido el grado de Jean Monnet Chair, catedrática Jean Monnet por la Comisión Europea en 2017. Bueno, tenemos una eminencia, como podéis comprobar. Y luego, además, tiene tiempo para hacer, para escribirnos y para ilustrarnos con sus libros. Hay muchos libros. Voy a destacar el de Filosofía del Derecho y del Estado, de Sócrates a Séneca del 99. También tiene uno que tiene que ver con su ponencia, la mutilación genital femenina, el declive de los mitos de legitimación del 2017. Y tiene ya en revisión, en el horno a punto de salir, una monografía sobre justicia racial y minorías en Europa. Estos son algunos de sus libros, pero es que es autora de cerca de 100 capítulos de libros y más de 200 artículos sobre pensamiento español en el siglo XX, filosofía jurídico-política y derecho de la Unión Europea. Podría seguir. Es IP del grupo de investigación. Solo voy a decirte esto y ya. Es IP del proyecto de generación del conocimiento del 2021, que está titulado, esta investigación con el título La libertad de expresión del juez en el marco del respeto a los principios de ética judicial de España. Además de un montón de prestigiosas investigaciones, que es que ya por tiempo, por escucharla mejor a ella que seguir yo aquí dando su amplio currículum, pues la escuchamos. Muchísimas gracias por estar aquí y pues tuyo la voz. Bueno, pues muchísimas... ¿Así? Más cerquita, yo creo. Sí, que se ve. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Miriam por esta afectuosa presentación que me ha hecho y bueno, pues me siento muy honrada de estar hoy aquí con todos vosotros en este primer Congreso Internacional de Filosofía Jurídica, Fundamentos Filosóficos y Jurídicos de los Derechos Humanos en esta universidad, que he de decir es la primera vez que me acerco aquí a este salón de grados y además también acompañada en la mesa por amigos y bueno, pues por colegas a los que no conocía hasta el día de hoy. Me siento muy dichosa de estar aquí, por tanto, con todos ustedes. También gracias, por supuesto, muy directamente a mi amigo Manuel Lázaro Pulido, que si no es por él, pues no estaría hoy aquí. Y bueno, pues también mi reconocimiento por la labor que está realizando dentro de nuestra disciplina en el panorama de la filosofía jurídica española. Bueno, pues efectivamente el tema que he elegido es un tema espinoso, un tema complejo de abordar y además que yo creo que nos toca a todos emocionalmente, ¿no? Cuando lo abordamos, pensemos que la mutilación genital femenina constituye una práctica central, ancestral, que abarcaría todas aquellas actuaciones que alteran o causan lesiones intencionadamente a los órganos genitales femeninos sin que existan razones médicas o podríamos decir terapéuticas que lo justifiquen. Es indiscutible, ¿verdad?, que la ablación va a provocar serios e irreversibles problemas para la salud física, pero también psíquica de las mujeres
aunque he de decir que con un alcance diferente para cada mujer en función de cómo se haya realizado la práctica en cuestión. Hay que tener en cuenta que la mutilación genital femenina se puede realizar de diversas formas y, por tanto, las consecuencias varían en cada caso. Yendo de menos a mayor gravedad, tendríamos en primer lugar lo que es una clitoridectomía, la extirpación total o parcial del clítoris. En segundo nivel, la extirpación del clítoris y parte o totalidad de los labios menores, lo que se conoce médicamente como escisión. Y luego el caso más grave, que por desgracia se está dando en determinados países en la actualidad, la infibulación, también conocida como circuncisión faraónica, en donde a través de la ablación de los labios mayores, bueno, pues se crean superficies en carne viva que después se cosen con el fin de que, bueno, exista una pequeña abertura para la mujer y pueda permitirse el paso de la orina y, en el caso de personas jóvenes, la menstruación. A mí siempre me gusta decir, porque esto parece mentira, pero en la actualidad se está pasando por alto y lo ha resaltado numerosas veces la Organización Mundial de la Salud, esta atrocidad, esta aberración, bueno, pues afecta a día de hoy a casi 300 millones de mujeres en el mundo. Es decir, que, bueno, pues para que lo visualicemos sería algo así como 6 veces, ¿verdad?, lo que representa la población en España, o de todo el país de Estados Unidos, 270 millones de personas, ¿verdad?, y un poco más. Es decir, que, bueno, pues víctimas de la mutilación genital femenina son a día de hoy 2 millones de niñas y adolescentes, como digo, por año. Esta práctica, conocida como el tabú de la Europa feminista, tiene un marcado carácter transfronterizo y se realiza actualmente en países muy heterogéneos entre sí, aunque es verdad que resulta sobre todo frecuente en la zona occidental, oriental y nororiental de África, llegándose a contabilizar su práctica en alrededor de 30 países de este continente. Pero también se da en países de Asia, de Oriente Medio, como Indonesia, Malasia, Yemen, y se está produciendo también entre las comunidades de migrantes y refugiados que proceden de estas zonas en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. Según la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre una estrategia de la Unión para poner fin a la práctica de la mutilación genital femenina en el mundo, que tiene por fecha 5 de febrero de 2020, existen pruebas de la práctica de la mutilación genital femenina en más de 90 países de todos los continentes. Un tercio de los casos a nivel mundial se está produciendo en la actualidad en el continente africano. Si miramos también los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas de 2018, si se mantienen las tendencias actuales de población, 68 millones de niñas en todo el mundo estarán en riesgo de sufrir esta práctica en 2030, con una previsión de aumento anual que ha crecido desde el 4,1 millones de personas, de mujeres afectadas en 2019, hasta los 4,6 millones al año, a lo que llegaremos en el año 2030. Como filósofa del derecho, he de decirles que siempre me ha llamado la atención el fenómeno conocido como moralismo legal. Esto es la doctrina que defiende que las convicciones morales profundas, compartidas por los miembros de una sociedad, no son rasgos, podríamos decir, accidentales e históricos, sino elementos estructurales, hasta el punto de que los defensores del moralismo legal van a señalar que si se alteran o traicionan esas convicciones morales asentadas socialmente en una determinada sociedad, lo que Hart llamaba moral social, la sociedad dicen que se transforma, cambia de identidad o incluso corre el riesgo de destruirse. Muy consciente siempre del peligro al que apunta la doctrina del moralismo legal, me he preguntado a menudo, al enfrentarme sobre toda esta práctica, como ya hiciera Dworkin en su día, si la moralidad social, la posición moral, no debería demandar controles de racionalidad, controles de universalidad.
se deberían exigir a las posiciones morales una serie de controles de racionalidad hasta el punto de que podamos sostener que hay límites morales que las leyes no deben traspasar, aunque sean producto de una decisión mayoritaria, es decir, de una decisión que tiene fundamento social y, por tanto, tiene legitimación. Como recordaba Rawls, no podemos pasar por alto la fortuna del ser humano de nacer en un lugar determinado que no hemos elegido. Pues bien, frente a la postura del moralismo legal, creo que resulta necesario que apostemos más que nunca por el control moral del derecho, desde principios críticos, desde esa ética de la alteridad a la que se referían esta mañana, ¿no? de una forma expresa, y por tanto no meramente desde pautas positivas. Reconozco que en este tema me ha ido reforzando paulatinamente en mis planteamientos intuitivos iniciales, contrarios al relativismo cultural, el pensar, ¿verdad?, que defender la apoteosis de la diferencia sociocultural te puede llevar al final a positivizar, juridificar las mayores aberraciones. De este modo, podríamos pensar también no solo en las prácticas de infibulación femenina que ya se están dando en el ámbito de la Unión Europea, sino en las del canibalismo en Nueva Guinea, en la de los delitos mafiosos en el sur de Italia, las ceremonias de magia en América Central, las inmolaciones en la India o los casos de venganza sangrienta en Albania, por poner solo algunos ejemplos. Es por ello por lo que creo que no habría que perder de vista que la identidad cultural es al final una estructura dinámica y por tanto se halla siempre en formación, tratando de distanciarnos en consecuencia por el inmovilista y arcaico esencialismo cultural que va a defender el carácter milenario de la cultura y el peso que juega la tradición hasta el punto de no ser cuestionada, aunque vulnere derechos humanos esenciales. De alguna manera deberíamos hacer, creo, el esfuerzo de construir, así lo visualizo yo, un balcón con ladrillos de moral crítica desde el que enjuiciar con dureza realidades que contravienen las normas de los derechos humanos básicos. En el caso de la mutilación genital femenina, creo que resultan escalofriantes las declaraciones de hombres y mujeres que declaran en defensa suya ante el juez, y leo literalmente una sentencia judicial: la mutilación de los genitales de las mujeres es una práctica ancestral que no busca menoscabar la integridad física de las mujeres, sino que solo se trata de cumplir con una costumbre para facilitar la integración de la niña en comunidad. Creo que estarán todos de acuerdo conmigo en que constituye un error pensar que cada cultura merece ser respetada por el hecho de gozar de legitimación social. Como ya apuntara Max Weber, tan importante como las relaciones de dominación son las relaciones de definición. Y la cuestión que queda abierta es esta: ¿quién define lo que es normativo y lo que es aberrante dentro de la sociedad? Me parece evidente que las mujeres, las niñas, los más vulnerables en general, no pertenecen al grupo dominante y con mayor poder dentro de determinadas comunidades y, por tanto, se sienten incapaces de modificar costumbres o usos arraigados socialmente. Por si esto fuera poco, las mujeres salimos perdiendo con la aceptación de la tesis relativista de las culturas al darse más importancia a las diferencias étnicas, a las diferencias culturales, que a las diferencias de género. La mujer pierde así su capacidad de reflejar su juicio más profundo sobre cómo desempeñar su responsabilidad soberana sobre su propia vida y, por tanto, podríamos decir con palabras de Dworkin que no disfruta al final del principio de responsabilidad personal. Por otro lado, el hecho de que este tipo de prácticas estén oficialmente prohibidas por las normas penales de los países de procedencia no permite tampoco descartar la existencia de un peligro real a poderlas padecer. No debe olvidarse que la mutilación genital femenina se desarrolla en el ámbito privado y en la mayoría de las ocasiones
con la aquiescencia familiar, con la aquiescencia social del entorno que rodea a la mujer que la padece y en el que las autoridades gubernativas en muchas ocasiones son incapaces de brindar una protección efectiva contra tal abuso a causa de la propia situación social de las mujeres y por el fuerte arraigo social de las costumbres, de tal modo que las propias afectadas se ven coartadas a denunciar tales hechos por el rechazo familiar y social que ello les supondría. No deja de sorprender, y esto siempre me ha llamado la atención, que mujeres de edad avanzada, que en su mayoría se ocupan de atender en los partos dentro de las comunidades en las que se practica, aun habiendo sido ellas víctimas en el pasado de esta práctica, practiquen a otras mujeres la mutilación genital femenina. Es una práctica de mujer a mujer. Yo creo que esto también merecería una profunda reflexión. En cuanto al origen de la circuncisión femenina, no está del todo claro, pero yo en mi monografía que comentaba Miriam, había abordado este tema en profundidad, trataba de que cayera en determinados mitos. Y para mí uno de los mitos es el de vincular la práctica con una determinada religión. De hecho, renombrados líderes religiosos han insistido en que la mutilación genital femenina no constituye una obligación ni para el cristiano ni para el musulmán. En épocas pasadas se cree que existió en la Arabia preislámica, en la antigua Roma, en la época de los zares en Rusia. También, curiosamente, la encontramos de una manera más reciente, asentada ya en los siglos XIX y XX en Inglaterra para tratar ciertos trastornos mentales de carácter psicológico. En todo caso, es verdad que se tiende a asociar la práctica con el Islam. A favor de ello operan dos hechos. El primero y más evidente, que su práctica se da en países donde se profesa el Islam, pero también el pronunciamiento favorable que han realizado personajes significados de la religión musulmana. Pongo por caso a Yusuf Qaradawi, ulema egipcio, que señalaba recientemente lo siguiente: la opinión más moderada y la que uno se inclina a considerar correcta es la favorable a la práctica de la circuncisión en la forma islámica, insisto, moderada, que indican algunos hadices, incluso sabiendo que la autenticidad de estos hadices no ha sido del todo confirmada. Sin embargo, también la mayoría de los teólogos maometanos la consideran contraria al Corán, pues en el Corán no existe ninguna referencia que la justifique. Los pocos teólogos musulmanes que defienden hoy esta práctica se refieren a una larga tradición y a un hadith o dicho de Mahoma que señalaría en alguna versión que el profeta habría aconsejado a una mujer de Medina dedicada a la práctica de la circuncisión lo siguiente, y leo literalmente: cuando circuncides a una mujer, no cortes demasiado de su miembro para que tenga la cara más luminosa y sea más amistosa con su marido. Según algunos estudiosos, la práctica de la mutilación genital femenina es muy anterior al Islam. Algunos sitúan su origen en el antiguo Egipto. De hecho, ya lo señalé al principio, la mutilación más agresiva, la circuncisión faraónica, proviene de esta época, del antiguo Egipto. Por consiguiente, en lo relativo a la relación entre Islam y esta práctica aberrante, se ha de reconocer que las prácticas infibulatorias son más preislámicas que islámicas. El Corán en ningún momento prescribe, como ya he dicho, la práctica, y no deja de ser significativo que el propio Qaradawi se refiera a los hadices en los que se basa esta práctica en el ámbito islámico y señale que son de dudosa autenticidad. Lo cierto es también que, aunque de manera mucho menos generalizada y nunca desde luego avalado desde el magisterio, se practica también en algunas comunidades cristianas, como por ejemplo en Nigeria, y reconocer también que en el ámbito musulmán se han dado al menos pequeños pasos
para erradicar estas prácticas infibulatorias. Me refiero, por ejemplo, a la fatua emitida por 34 teólogos en Mauritania, cuya religión oficial, verdad, es el Islam, y bueno, teniendo en cuenta que en Mauritania pues un 90% de las niñas y jóvenes son mutiladas, o la penalización de las prácticas infibulatorias que se ha realizado recientemente en Níger, o también la reforma que se ha llevado a cabo en Egipto con la ley del menor en 2008, si recordamos el caso que se hizo muy mediático en nuestro país de Soyer, quien con solo 13 años murió durante una intervención de esta práctica por un médico, quien finalmente fue condenado en 2015. También de interés es el testimonio de Matilda Dafé, una activista en Gambia, quien rechaza de plano que el factor religioso como tal sea el responsable en su país de las prácticas o las restricciones de derechos a las que se ven sometidas millones de mujeres en su país. Me parece interesante la apreciación que hace en diversas declaraciones esta mujer cuando apela a la comunidad internacional, porque efectivamente solo desde un país como Gambia no se puede combatir esta actividad a todas luces ilícita y, por supuesto, inmoral. El trabajo de la Iglesia también está resultando, sobre todo en África, muy loable. Se están realizando muchos pasos desde Manos Unidas, que ha puesto en marcha un programa muy interesante, abordando el problema de una manera, podríamos decir, holística, interdisciplinar, es decir, desde el enfoque legal, pero también el religioso y el sanitario. Debería quedar claro, en todo caso, que estas inveteradas y seculares costumbres, desde mi punto de vista, o tradiciones, no pueden prevalecer ni anteponerse al principio de respeto de la dignidad personal y de los derechos fundamentales universalmente reconocidos y admitidos. Cuando uno se pregunta por qué el proceso de positivación y de reacción, de lucha desde la comunidad internacional ha tardado tanto, porque no se ven avances, ¿no? Hasta, podríamos decir, la década de los 90 del siglo XX, y uno se pregunta por qué la comunidad internacional no ha actuado antes. Bueno, pues la explicación que yo he encontrado tras mi investigación es que existía cierto temor y miedo a una supuesta intromisión cultural, o quizás también por desidia de la propia comunidad internacional, que entendía que se trataba de un problema que afectaba a la intimidad o privacidad familiar y, por tanto, eso justificaba que el proceso de positivación no se pusiera en marcha. En el caso de España, han sido muy relevantes dos reformas que se han hecho. La primera, la Ley Orgánica 11/2003 de 23 de septiembre, que modifica el Código Penal y considera a través del artículo 149 la mutilación genital femenina como un delito tipificado de forma autónoma. Pensemos que conlleva una pena de privación de libertad de 6 a 12 años de cárcel, lo cual, imagínense lo que supone también para las menores, ¿no? Quedarse, además de mutiladas en muchos casos, pues sin sus progenitores, y, por supuesto, la privación de la patria potestad. Y la otra modificación también relevante que quería señalar es la que se hizo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el 23.4 concretamente en el apartado G y atribuye competencia jurisdiccional a los tribunales españoles, reconociendo el principio de justicia mundial y de extraterritorialidad penal de los delitos para perseguir el delito, ¿verdad?, fuera de nuestras fronteras, fuera de España, siempre y cuando, eso sí, los que ejecutan, ¿no?, esta práctica residan en España. Es decir, siempre que exista residencia permanente en España, se puede perseguir el delito fuera de nuestras fronteras.
la exposición de motivos de la Ley 3/2005 de 8 de julio, en virtud de la que se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues es bastante taxativa a la hora de considerar que no hay justificación para prevenir, perseguir y castigar esta vulneración de derechos humanos. Efectivamente, estaría de acuerdo con el legislador español en que la mutilación genital femenina no puede tener una única respuesta. La respuesta no solo puede venir por la vía jurídico-penal, ya sabemos que el derecho penal es la última ratio y, por tanto, hay que abordar de forma holística el problema. Por otra parte, tampoco me parece acertado elaborar una teoría del error de prohibición o del miedo insuperable que se funde en los factores culturales a los que pertenece el sujeto que realiza esta práctica, porque, y esta es mi tesis fuerte, el respeto, ¿verdad?, a las tradiciones y a las culturas debería tener como límite infranqueable el respeto a los derechos humanos que actúan pues, como ese mínimo común denominador exigible en todas las culturas, tradiciones y religiones. En definitiva, el respeto por los derechos humanos se convierte de filtro, podríamos decir, entre lo que es tolerable y lo que es intolerable. Y voy terminando. Resulta, yo creo que obligado, entender que la ablación del clítoris no es solo mutilación genital femenina, sino que también es mutilación del cuerpo, de los derechos de las mujeres y, en consecuencia, discriminación. Por eso apelo también desde aquí a que se traten de armonizar en el ámbito del derecho de la Unión Europea las normas en lo que se refiere al derecho de asilo, se forme a las personas que tienen contacto directo con estas víctimas, me refiero a los entrevistadores, a los formadores, a los educadores interculturales, a los mediadores familiares que se enfrentan a situaciones a veces muy complicadas. Falta formación, falta también formación para las personas que denuncian, para las personas que escriben relatos a la hora de solicitar el asilo. Por ejemplo, en nuestro país hay auténticos dramas a la hora de, por ejemplo, pedir la reagrupación familiar. Y todo esto exige, como digo, pues un esfuerzo, ¿no?, desde el punto de vista holístico, pero sobre todo educativo, porque la formación me parece un punto esencial. Lo que deseo es que se entienda que no toda diversidad ni toda diferencia es éticamente aceptable, ni todo punto de vista cultural tiene en sí mismo el mismo valor ético. Por tanto, tratemos de implementar esa educación intercultural basada en el respeto a todas las culturas, en el reconocimiento de la igualdad de derechos y de la misma dignidad para todos, de acuerdo con los principios de la convivencia democrática, porque solo desde ahí, me parece a mí, se puede dar vida a un nuevo tipo de sociedad. Muchas gracias.